Qué rico, ustedes por allá. Aquí está todo oscuro, parece la 10 de la noche. Y son las 6. Paulita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú, Jaime? Bien, amor, estaba dejando a Kira, que la estamos presentando. Ah, pues yo no les traigo al Sion porque, bueno, está un poquito grande. La presentación de sociedad. ¿Hoy va a estar Ricardo? Sí, Ok, para... ahí está ahorita ya. A ver, aquí estoy, hola a todos. A ver si Hola, Richard. Richard, ven acá. Sube. A ver, ya voltea. ¿Otro? A ver, Ya voltea. ¡ay, qué idea! Ay, grandote. Ese es un poquito más grande que Kira. Sí, Ya. Allá, hijito. Allá, hijo. Luisito, ¿cómo estás? Buenas noches a todos, muchas gracias. El hombre Hola, Luis. ¿Qué más, Luis? ¿Qué más? ¿Cómo estamos? Saludos a todos. Bueno, gracias. Gracias. bien. Bueno, entonces, Paulita lees el 2, Ricardo el 3 del 154, ¿no? Y Luis el 4. Flor, ¿ya habrás llegado a la casa para esa hora? Buenas tardes a todos. Ah, Marcelino el 5. Buenas tardes. Estoy a 10 minutos, Jaime. Ok, entonces tú lees el 6. El 6 del El 6 del 154. Ok, ya, ok. 6. Y Marcelino. Y dejamos para otro que llegue el último el privilegio del último de esta noche. 6. Ok, mis Hoy me toca a mí. ¿Cuál es el documento? el documento. Entonces repito, arranca el 153, arranca Carmencita 01, Osvaldo el 2, Mayrita el 3, Ketty el 4, Pepe el 5. Del 154, 01 Samuel, Paulita el 2, Ricardo el 3, Luis Villamizar el 4, Marcelino el 5 y Flor el 6. Y el 7 lo dejamos para el próximo que entre, que ya entró y es... no, todavía no sabemos, estamos ahí. Ok, vamos a iniciar, ya estamos grabando. Voy a ofrecer la oración yo. Ok. Porque son las 6:01, ¿sí? A ver. Amado Padre Celestial, querido Señor, te damos gracias por el privilegio que nos has dado de venirnos reuniendo y de poder tener esta prácticamente nuestra última sesión, porque la semana entrante será el día del foro sobre la familia y sobre el Hijo de la Trinidad. Te pedimos, Señor, que podamos tener una agradable reunión, que hoy que se celebra en América Latina prácticamente el comienzo de la Navidad, podamos sentir el espíritu de la relación familiar, el espíritu de esa conmemoración, ¿sí? Que para el mundo cristiano es la Navidad. Permítanos impregnarnos de ese espíritu y sentir el privilegio que tenemos de conocer las verdaderas enseñanzas de Jesucristo, de conocer esta maravillosa revelación. Te pedimos, Señor, que bendigas a nuestras familias y que podamos pasar una temporada de descanso y de unión familiar realmente edificante, que podamos descansar para renovar nuestro esfuerzo y el trabajo en tu obra. Ayúdanos por encima de todo a hacer tu voluntad. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, mis queridos amigos, entonces arrancamos. Total que Osvaldo y Carmencita pueden compartir su libro. Yes. ¿Listo? ¿Ven? Ya. Listo. Arranca. Documento 153. El viernes por la noche del día de su llegada a Bethsaida y el sábado por la mañana, los apóstoles observaron que Jesús estaba seriamente ocupado con un problema de gran importancia. Se daban cuenta de que el maestro prestaba una atención poco común a algún asunto importante. No desayunó y comió poco al mediodía. Todo el sábado por la mañana y la noche anterior, los 12 y sus asociados se reunieron en pequeños grupos alrededor de la casa, en el jardín y en la playa. Pesaba sobre todos ellos una nube de incertidumbre y aprehensión.
Jesús poco les había hablado desde que salieron de Jerusalén. No veían al maestro tan preocupado y poco comunicativo desde hacía meses. Aún Simón Pedro estaba deprimido y abatido. Andrés no sabía qué hacer por sus entristecidos asociados. Natanael observó que estaban en un periodo de calma antes de la tormenta. Tomás expresó la opinión de que está por suceder algo fuera del ordinario. Felipe aconsejó a David Zebedeo que olvidara todo el plan de alimentar y hospedar a la multitud, hasta que sepamos qué es lo que está pensando el maestro. Mateo estaba tratando con renovado esfuerzo de surtir el tesoro. Santiago y Juan conversaron sobre el próximo sermón en la sinagoga, perdiéndose en especulaciones relativas a su probable naturaleza y alcance. Simón el Celote expresó la opinión, en realidad la esperanza de que el Padre en los cielos tal vez esté a punto de intervenir de alguna manera inesperada para reivindicación y apoyo de su hijo, mientras que Judas Iscariote se atrevió a albergar el pensamiento de que tal vez Jesús estaba oprimido por el arrepentimiento, por no haber tenido el coraje y la osadía de permitir a los 5,000 que lo proclamaran rey de los judíos. Fue pues, partiendo de este grupo de seguidores deprimidos y desconsolados, que Jesús se abrió paso en esta bella tarde de sábado para predicar en la sinagoga de Cafarnaúm su trascendental sermón. Las únicas palabras de alegría y buenos augurios de todos sus seguidores inmediatos provinieron de los inocentes gemelos Alfeo, quienes, al salir Jesús de la casa, camino de la sinagoga, los saludaron alegremente diciendo: oramos porque el Padre te ayude y porque tengamos multitudes más grandes que nunca. Numeral 1. La preparación del escenario. Una congregación distinguida recibió a Jesús a las 3 de la tarde de este bellísimo sábado en la nueva sinagoga de Cafarnaúm. Jairo presidía y entregó a Jesús las escrituras para leer. El día anterior habían llegado de Jerusalén 53 fariseos y saduceos. También estaban presentes más de 30 de los líderes y rectores de las sinagogas vecinas. Estos líderes religiosos judíos actuaban directamente bajo las órdenes del Sanedrín de Jerusalén y constituían la vanguardia ortodoxa que venía para inaugurar una guerrilla abierta contra Jesús y sus discípulos. Sentados junto a estos dirigentes judíos, en los asientos de honor de la sinagoga, estaban los observadores oficiales de Herodes Antipas, enviados por él para que averiguaran la verdad sobre los preocupantes rumores de que la plebe había intentado, en tierras de su hermano Felipe, proclamar a Jesús rey de los judíos. Jesús comprendía que estaba por enfrentarse con una inmediata declaración de guerra, abierta y jurada, por parte de sus enemigos en aumento, y audazmente eligió tomar la ofensiva. Al alimentar a los 5,000, había desafiado las ideas de estos sobre el Mesías material. Ahora, nuevamente decidió poner abiertamente en tela de juicio el concepto del libertador judío. Esta crisis, que comenzó con la alimentación de los 5,000 y culminó con este sermón de la tarde del sábado, marcó el momento en que se redujo drásticamente la corriente de su fama y popularidad. De allí en adelante, el trabajo del reino estaría cada vez más dedicado a la tarea más importante de ganar conversos espirituales duraderos para la hermandad verdaderamente religiosa de la humanidad. Este sermón marca la crisis en la transición del periodo de discusión, controversia y decisión al de guerra abierta y aceptación final o rechazo final. El maestro bien sabía que muchos de sus seguidores estaban lenta pero seguramente preparándose mentalmente para un rechazo final. Del mismo modo, sabía que muchos de sus discípulos estaban lenta pero seguramente pasando por esa capacitación de la mente y esa disciplina del alma que les permitirían triunfar sobre la duda y valientemente afirmar su fe madura en el Evangelio del Reino. Jesús comprendía plenamente cómo se preparan los hombres
para tomar decisiones en una crisis y realizar acciones inmediatas y audaces mediante un lento proceso de selección reiterada entre situaciones recurrentes de bien y mal. Sometió a sus mensajeros elegidos a repetidas pruebas de desilusión y les proporcionó con frecuencia oportunidades llenas de dificultad para que seleccionaran entre el camino justo y el camino erróneo de enfrentar las pruebas espirituales. Sabía que podía confiar en sus seguidores cuando estos se enfrentaran con la prueba final, que ellos tomarían sus decisiones vitales de acuerdo con actitudes mentales y reacciones espirituales previas y habituales. Esta crisis en la vida terrenal de Jesús comenzó con el episodio de la comida para los 5,000 y terminó con este sermón en la sinagoga. La crisis en la vida de los apóstoles comenzó con este sermón en la sinagoga y continuó durante un año, terminando tan solo con el juicio y crucifixión del maestro. Mientras estaban sentados allí en la sinagoga esa tarde, antes de que Jesús comenzara a hablar, un solo gran misterio, una sola pregunta suprema, se alojaba en la mente de todos. Tanto sus amigos como sus enemigos tenían un solo pensamiento y era este: ¿por qué sofocó él tan deliberada y eficazmente el entusiasmo popular? Fue inmediatamente, antes e inmediatamente después de este sermón, cuando la incertidumbre y el desencanto de sus seguidores desilusionados hundieron en una oposición inconsciente que finalmente se transformó en auténtico encono, que después de este sermón, después de este sermón en la sinagoga, cuando Jesús Iscariote acarició su primer pensamiento. Judas. Ay, perdón. Jesús Iscariote y no Judas Iscariote. Sí, perdón. Cuando Judas Iscariote acarició su primer pensamiento consciente de deserción, pero supo, por el momento, dominar eficazmente tales inclinaciones. Ese llamado que tienes ahí, ¿qué es? Es la pregunta no. La definición de encono. Encono. Animadversión o rencor hacia una persona, especialmente la forma de enfrentarse a alguien. Ok, perfecto. Todos se encontraban en un estado de perplejidad. Jesús los había dejado confundidos y en zozobra. Recientemente se había lanzado a la más grande demostración de poder sobrenatural de toda su carrera. El episodio en que sació a los 5,000 fue el acontecimiento singular de su vida terrenal que más apeló al concepto judío del Mesías esperado. Pero esta extraordinaria ventaja fue inmediatamente contrarrestada en forma inexplicable por su pronto e inequívoco rechazo de la corona del rey. El viernes por la noche y nuevamente el sábado por la mañana, los dirigentes de Jerusalén trataron de convencer a Jairo de que impidiera el discurso de Jesús en la sinagoga, pero sin resultados. La única respuesta de Jairo a sus ruegos fue: yo he otorgado su solicitud y no me retractaré. Muchas gracias. Mil gracias, Carmencita. Continuamos. 2. El memorable sermón. Jesús comenzó este sermón leyendo de la ley tal como se encuentra en el Deuteronomio. Comillas, pero acontecerá que, si el pueblo no obedece la voz de Dios, con seguridad vendrán sobre ellos las maldiciones de la transgresión. El Señor te entregará derrotado delante de tus enemigos. Serás vejado por todos los reinos de la tierra. El Señor te llevará a ti y al rey que hubieres puesto sobre ti, a una nación extranjera. Serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla entre todas las naciones. Tus hijos e hijas irán en cautiverio. Los extranjeros que estarán en medio de ti se elevarán sobre ti muy alto, y tú descenderás muy abajo. Y estarán todas estas cosas sobre ti y tu descendencia para siempre, por cuanto no habrás atendido a la palabra del Señor. Servirás, por tanto, a tus enemigos que vendrán contra ti. Sufrirás hambre y sed, y llevarás ese yugo ajeno de hierro. El Señor traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro, nación que no tendrá respeto a ti.
pondrás sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías, y toda la tierra caerá en sus manos, y sucederá que llegarás a comer el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos e hijas, en el sitio y en el apuro con que te angustiarán tus enemigos. Pues ahí la pregunta, Jaime, es ¿por qué Jesús respaldaba su discurso en los libros antiguos como el Deuteronomio primero? Si lo que nos traía era revelación, la buena nueva, o era por algo, para contradecirlos luego o complementarlos. Esa es la pregunta. No, recuerda que ellos tenían sus escrituras y que los judíos eran terriblemente leguleyos, ¿sí? Son, ¿sí? Entonces Jesús acude a uno de los textos y a uno de los profetas que ellos tienen y que es muy importante. Recordemos que la Torá, ¿sí? Son los 5 primeros libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿sí? El Génesis, pues, es supuestamente la creación, el Éxodo es toda la relación del pueblo de Israel en cautiverio y cuando salen de Egipto, y el Deuteronomio habla sobre una cantidad de leyes que tienen ellos que son impresionantes. Entonces Jesús la cita porque era lo que estaban ellos viviendo y enseñando. Entonces es muy importante porque él está enseñando en la sinagoga, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta que él leía los textos, ¿sí? Partía, o sea, comenzaba con esos textos y resaltando cuál era su misión aún dentro de esos textos. Gracias, Jaime. Cuando Jesús hubo terminado esta lectura, pasó a los profetas y leyó de Jeremías. Si no atendéis a las palabras de mis siervos, los profetas que os he enviado, yo pondré esta casa como Silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Y los sacerdotes y los maestros oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa del Señor. Y sucedió que cuando Jeremías terminó de decir todo lo que el Señor le había ordenado que dijera a todo el pueblo, los sacerdotes y los maestros lo agarraron diciendo, de cierto morirás. Y todo el pueblo se agolpó en la casa del Señor alrededor de Jeremías. Cuando los príncipes de Judá oyeron estas cosas, se sentaron para abrir juicio contra Jeremías. Entonces hablaron los sacerdotes y maestros a los príncipes y a todo el pueblo, diciendo, en pena de muerte ha incurrido este hombre porque profetizó contra nuestra ciudad, y vosotros lo habéis oído con vuestros oídos. Entonces habló Jeremías a los príncipes y a todo el pueblo, el Señor me envió a profetizar contra esta casa y esta ciudad todas las palabras que habéis oído. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y obedeced la voz del Señor, vuestro Dios, para libraros de los males que se han pronunciado contra vosotros. En lo que a mí toca, he aquí estoy en vuestras manos. Haced conmigo lo que os parezca bueno y recto, mas sabed de cierto que si me matáis, sangre inocente echaréis sobre vosotros y sobre este pueblo, porque en verdad el Señor me envió para que dijese todas estas palabras en vuestros oídos. Los sacerdotes y maestros de ese día querían matar a Jeremías, pero los jueces no dieron su consentimiento, aunque sí castigaron sus palabras de advertencia, mandando que lo ataran con sogas y lo bajaran a un calabozo inmundo, hundiéndolo en el lodo hasta las axilas. Eso fue lo que esta gente le hizo al profeta Jeremías cuando él, obedeciendo la orden del Señor, advirtió a sus hermanos sobre su inminente caída política. Hoy deseo preguntaros, ¿qué harán los altos sacerdotes y los líderes religiosos de este pueblo con aquel que se atreve a advertirles sobre el día de su ruina espiritual? ¿Queréis condenar también a muerte al maestro que se atreve a proclamar la palabra del Señor y que no teme deciros que os negáis a caminar en el camino de la luz que conduce a la entrada del reino del cielo? ¿Qué es lo que buscáis como prueba de mi misión en la tierra?
Os hemos dejado tranquilos en vuestra posición de influencia y poder, mientras predicábamos buenas nuevas a los pobres y a los parias. No hemos lanzado ningún ataque hostil contra lo que vosotros reverenciáis, sino más bien hemos proclamado una nueva libertad para el alma temerosa del hombre. He venido al mundo para revelar a mi Padre y para establecer sobre la tierra la hermandad espiritual de los hijos de Dios, el reino del cielo. Aunque muchas veces os he recordado que mi reino no es de este mundo, sin embargo, mi Padre os ha otorgado muchas manifestaciones de portentos materiales, además de las transformaciones y regeneraciones espirituales más evidentes. ¿Qué nuevo signo buscáis de mis manos? Os declaro que ya tenéis pruebas suficientes para permitiros tomar una decisión. De cierto digo a muchos que están sentados ante mí este día, os enfrentáis con la necesidad de seleccionar qué camino seguiréis. Y yo os digo como Josué dijera a vuestros antepasados, elige tú este día a quién servirás. Hoy muchos de vosotros os encontraréis ante la bifurcación de los caminos. Algunos entre vosotros, cuando no pudieron encontrarme después del festín de la multitud en la otra orilla, contratasteis la flotilla de pesca de Tiberias, que una semana antes se había refugiado ahí cerca durante una tormenta para ir en mi seguimiento. ¿Y para qué? No en pos de la verdad y la rectitud, ni para aprender cómo mejor servir y ministrar a vuestros semejantes. No, más bien fue para conseguir más pan sin haber que trabajar por éste. No buscabais llenar vuestra alma con la palabra viva, sino tan solo llenar vuestro estómago con el pan fácil. Por largo tiempo se os ha enseñado que el Mesías, cuando llegara, realizaría portentos que harían agradable y fácil la vida por todo el pueblo elegido. No es de extrañar, pues, que habiendo recibido estas enseñanzas, anheléis panes y peces. Pero yo os declaro que esta no es la misión del Hijo del Hombre. Yo he venido para proclamar la libertad espiritual, enseñar la verdad eterna y promover la fe viviente. Hermanos míos, no anheléis la carne que parece, sino más bien buscad el alimento que perece, perdón. No anheléis la carne que perece, sino más bien buscad el alimento espiritual que alimenta aún hasta la vida eterna. Y este es el pan de la vida que el Hijo da a todos los que lo tomen y lo coman, porque el Padre ha dado esta vida al Hijo sin limitaciones. Cuando vosotros me preguntasteis, ¿qué hemos de hacer para realizar la obra de Dios? Yo os dije claramente, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. Osvaldo, perdón un momentico. Sí, señor. Yo quisiera hacerles una sugerencia a ustedes, que lo que está en rojo es lo que Jesucristo está haciendo en el momento del sermón. Y él está citando las escrituras de ellos, tanto el Deuteronomio como en este momento Jeremías. Entonces yo quiero invitarlos a que, de nuevo, cuando ustedes encuentren este tipo de cosas donde Jesús cita un texto de la Biblia, del Antiguo Testamento, se vayan a la Biblia y busquen exactamente en qué parte está citando, tanto el Deuteronomio como Jeremías, ¿sí? Que es un ejercicio muy interesante para que puedan ver el contexto de lo que él está diciendo y cómo, fíjese que él complementa, eso que tú tienes subrayado, ya es lo que Jesús está aclarando en relación a lo que acaba de leer. Él estaba leyendo a los profetas, en este caso a Jeremías, ¿sí? Y era Jeremías el que estaba diciendo algo y ahora Jesús hace una referencia a eso. Entonces, si nosotros de pronto no nos acostumbramos a buscar de dónde lo tomó, como que perdemos un poco la información, porque entonces queda como si Jesús estuviera diciendo eso y es lo que está él leyendo al profeta o recitando, que pues de hecho, como les decía la vez pasada, ellos tenían un conocimiento por formación que casi que les sabían las escrituras de memoria. Lo que pasa es que estaban acostumbrados a que tomaban los textos, por ejemplo, cuando predicaban en las sinagogas y los leían, ¿sí? Leían las partes de la ley, ¿sí? Que es la Torá,
En ese caso, los 5 primeros libros, y aquí estaba citando a uno de los profetas mayores como fue Jeremías. ¿Ok? Continúa, por favor. Eso es una sugerencia que les hago Sí, para que ustedes enriquezcan su Jaime, estudio. Sí. Jaime, tengo otra sugerencia, Jaime. Perdón, Osvaldo. una de la aclaración. fundación de Urantia está el Paramoni, donde si busca la referencia de estos versículos, está en las dos formas. Sí. Referido al libro de Urantia, a la Biblia, y al revés. Ok, Tiene razón. sin embargo, no todo lo consiguen muchas veces textual y le toca a uno buscar. Sí, el Paramoni no siempre es tan sencillo de buscar porque no tiene una concordancia, llamémoslo así. Mientras que en la Biblia que yo les mandé a ustedes de los mormones, ustedes tienen varias cosas, tienen el encabezado en cada capítulo. Entonces, cuando ustedes van a buscar algo, ustedes pasan por el capítulo y muy fácilmente saben de qué parte está hablando Jesús para que entren a analizar los textos. Y no les toca meterse un montón, pues casi que todo. ¿Sí? Y el Deuteronomio es un ladrillo, ¿no? Entonces, es un libro que a nosotros no nos dice nada y es pesado, y los profetas, pues hay que conocer el contexto para que sea agradable su estudio y escudriñarlo, ¿sí? Entonces, yo sí les recomiendo que en esa Biblia, que tiene encabezados de qué trata cada capítulo, van a poder buscar muy fácil, ¿sí? Y indiscutiblemente que cuando puedan usar el Paramount, pues úsenlo, ¿ok? Gracias, Marcelino, y gracias, Osvaldo. Sigue, por favor. No, Jaime, lo que iba a decir así es que pues, nosotros subrayamos más que todo la parte que le corresponde a Jesús, porque sí, aquí, pero no es común. O sea, no es común que todo lo que venga en rojo, que es lo que dice Jesús, venga en dos partes como aquí. Aquí vienen dos partes, que es el de lo que dice Deuteronomio y lo que dice Jesús. Pero generalmente se subraya en rojo es lo que dice Jesús. Entonces, por eso es que lo hicimos. Pero sí, está bien, muchas gracias. Pero, arriba tú señalaste un texto de Jeremías, que el que está hablando es Jeremías, no Jesús. Jesús está haciendo referencia y lo está leyendo. Entonces, ojo con eso, porque se pueden confundir. Bueno, solo para complementarles, ese es Deuteronomio 28, del 15 al 53. Eso, vale, aquí están tomando nota ya. Gracias. Luego dijo Jesús, indicando una imagen de vasija de maná que decoraba el dintel de esta nueva sinagoga, embellecida con racimos de uva. ¿Habéis creído que vuestros antepasados en el desierto comieron maná, el pan del cielo? Pero yo os digo que ese era el pan de la tierra. Aunque Moisés no dio a vuestros antepasados el pan del cielo, mi Padre ahora está pronto para daros el verdadero pan de la vida. El pan del cielo es lo que desciende de Dios y da la vida eterna a los hombres del mundo. Y cuando vosotros me digáis, danos este pan viviente, yo os contestaré, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no pasará hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Me habéis visto, habéis vivido conmigo, habéis contemplado mis obras. Sin embargo, no creéis que he venido del Padre. Pero a los que sí creen, no temáis. Todos los que son conducidos por el Padre vendrán a mí, y el que venga a mí no será rechazado. Ahora permitidme que os declare de una vez por todas que he venido a la tierra no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Y esta es la voluntad final de aquel que me envió, que todos los que él me ha entregado, no debo perder ni uno. Que de todos los que él me ha entregado, no debo perder ni uno. Y esta es la voluntad del Padre, que todo el que contemple al Hijo y crea en él, tendrá vida eterna. Solo ayer os di pan para vuestro cuerpo. Hoy os ofrezco el pan de la vida para vuestras almas hambrientas. Tomaréis pues ahora el pan del Espíritu con tanto entusiasmo como entonces comisteis el pan de este mundo. ¿Se refiere Jesús a él mismo o al Hijo Eterno? Es la pregunta, Jaime. A ver, mire qué interesante, ¿sí? Repite desde el principio, ahora. Ahora permitidme que os declare de una vez por todas que he venido a la tierra no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Y esta es la voluntad final de aquel que me envió,
que todos los que Él me ha entregado, no debo perder ni uno. Y esta es la voluntad del Padre, que todo el que contemple al Hijo y crea en Él, tendrá vida eterna. Es ahí donde surge la pregunta. Ese hijo, Solo ayer... ese hijo es Él. Ah, es Él. Es Él. Listo. Gracias. Sigo. 2:10. Al pausar Jesús un momento para contemplar la congregación, uno de los maestros de Jerusalén, miembro del Sanedrín, se levantó y preguntó: ¿debo comprender yo, según lo que tú dices, que eres el pan que viene del cielo y que el maná que Moisés diera a nuestros antepasados en el desierto no lo era? Jesús respondió al fariseo: comprendiste bien. Entonces dijo el fariseo: ¿pero no eres tú Jesús de Nazaret, el hijo de José el carpintero? ¿Acaso no son tu padre y tu madre, así como también tus hermanos y hermanas bien conocidos de muchos entre nosotros? ¿Cómo puede ser que vengas aquí a la casa de Dios y declares que has venido del cielo? A esta altura, tanto murmullo había en la sinagoga y tal amenaza de un tumulto que Jesús se puso de pie y dijo: seamos pacientes. La verdad no sufre nunca por un escrutinio honesto. Yo soy todo lo que tú dices, pero aún más. El Padre y yo somos uno. El Hijo hace tan solo lo que el Padre le enseña, y todos los que el Padre entrega al Hijo, el Hijo recibirá para sí. Habéis leído donde dice en los profetas: todos seréis enseñados por Dios, y que los enseñados por el Padre también oirán a su Hijo. Todo el que se entrega a la enseñanza del Espíritu residente del Padre, finalmente vendrá a mí. Nadie ha visto al Padre, pero el Espíritu del Padre vive dentro del hombre. Y el Hijo que bajó del cielo, con toda seguridad ha visto al Padre. Y los que realmente creen en este Hijo, ya tienen vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron maná en el desierto y están muertos. Pero este pan que desciende de Dios, si un hombre come de él, nunca morirá en el espíritu. Repito, yo soy este pan viviente, y toda alma que llegue a alcanzar esta naturaleza unida de Dios y hombre, vivirá por siempre. Este pan de vida que yo doy a todos quienes quieren recibirlo, es mi propia naturaleza viva y combinada. El Padre es el Hijo y el Hijo uno con el Padre. Esa es mi revelación dadora de vida al mundo. Perdóname, no dice el Padre es el Hijo, el Padre en el Hijo, si no cambias completamente el sentido. ¿En qué parte? El Padre y el Hijo. El Padre en el Hijo y el Hijo uno con el Padre. Sí, señor. Y esa es mi revelación dadora de vida al mundo y mi don salvador para todas las naciones. Cuando Jesús terminó de hablar, el rector de la sinagoga despidió a la congregación, pero no se iban. Se congregaron alrededor de Jesús para hacer más preguntas, mientras otros murmuraban y discutían entre ellos. Este estado de cosas continuó por más de 3 horas. Eran más de las 7 de la noche cuando el público finalmente se dispersó. Muchas gracias. Puedes dejar de compartir y continúa, Mayrita. ¿Ya se ve? Ya está saliendo. Ya. Okay. Numeral 3. La reunión después del sermón. Muchas fueron las preguntas hechas a Jesús durante esta reunión después del sermón. Algunas fueron formuladas por sus perplejos discípulos, pero más provinieron de los críticos descreídos que tan solo trataban de poner a Jesús en apuros y hacerlo caer en una trampa. Uno de los fariseos visitantes, montando en un farol, gritó esta pregunta: ¿no dices que eres el pan de la vida? ¿Cómo puedes darnos tú carne para comer y tu sangre para beber? ¿De qué vale tu enseñanza y no puede ser llevada a cabo? Jesús respondió a esta pregunta diciendo: no os enseñé que mi carne es el pan de la vida, ni que mi sangre es el agua viva.
pero he dicho que mi vida en la carne es un don del pan del cielo. El hecho del Verbo de Dios hecha carne y el fenómeno del Hijo del Hombre sujeto a la voluntad de Dios constituyen una realidad de experiencia que es equivalente al alimento divino. No podéis comer mi carne ni beber mi sangre, pero podéis en espíritu volveros uno conmigo, aun como yo soy uno en el espíritu con el Padre. Podéis alimentaros con la palabra eterna de Dios, que es verdaderamente el pan de la vida y que ha sido donada a la semejanza de la carne mortal. Podéis regar vuestra alma con el Espíritu Divino, que es verdaderamente el agua viva. El Padre me ha enviado al mundo para mostraros cómo desea morar en todos los hombres y guiarlos, y he vivido esta vida en la carne para inspirar a todos los hombres para siempre a que también traten de conocer y hacer la voluntad del Padre Celestial que en ellos reside. Entonces, uno de los espías de Jerusalén que había, perdón, me fui muy abajo. Entonces, uno de los espías de Jerusalén que había estado observando a Jesús y a sus apóstoles, dijo: vemos que ni tú ni tus apóstoles os laváis las manos en forma adecuada antes de comer pan. Bien debéis saber que la práctica de comer con las manos sucias e impuras es una transgresión de la ley de los ancianos. Tampoco laváis en forma adecuada vuestras copas de beber y vuestra vasija de comer. ¿Por qué mostráis tal falta de respeto a las tradiciones de los padres y las leyes de nuestros ancianos? Cuando Jesús lo oyó hablar, respondió: ¿por qué transgredís los mandamientos de Dios con las leyes de la tradición? El mandamiento dice: honrarás a tu padre y a tu madre, y os ordena que compartáis con ellos vuestra sustancia si es necesario. Pero vosotros aplicáis una ley basada en la tradición que permite que los hijos desobedientes digan que el dinero que pudiera haber ayudado a los padres ha sido entregado a Dios. Así libera la ley de los ancianos a estos hijos mañosos de sus responsabilidades, sin tomar en cuenta el hecho de que estos hijos subsiguientemente utilizan el dinero para su propia comodidad. ¿Por qué anuláis de este modo el mandamiento, basándoos en vuestra tradición? Bien profetizó Isaías vuestra hipocresía, diciendo: con sus labios este pueblo me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, enseñando como doctrinas los preceptos de los hombres. Bien podéis ver cómo olvidáis el mandamiento, aferrándoos en cambio a las tradiciones de los hombres. Rechazáis sin titubear la palabra de Dios mientras mantenéis vuestra tradición. De muchas otras maneras os atrevéis a emplazar vuestras enseñanzas por encima de la ley y de los profetas. Entonces se dirigió Jesús a todos los que estaban presentes, diciendo: pero prestadme atención todos vosotros. No es lo que entra por la boca lo que ensucia espiritualmente al hombre, sino más bien lo que procede de la boca y del corazón. Pero ni siquiera los apóstoles pudieron captar plenamente el significado de sus palabras, porque Simón Pedro también le preguntó: para que algunos de tus oyentes no se sientan innecesariamente ofendidos, ¿puedes explicarnos el significado de estas palabras? Entonces Jesús le dijo a Pedro: ¿es que tú también eres duro de comprensión? ¿Acaso no sabes que toda planta que no haya sembrado mi Padre será desarraigada? Presta atención a los que quieren conocer la verdad. No puedes obligar a los hombres a que amen la verdad. Muchos de estos maestros son guías ciegos, y tú sabes que si un guía ciego conduce a un ciego, ambos caerán al precipicio. Pero prestad atención cuando os digo la verdad sobre esas cosas que ensucian moralmente y contaminan espiritualmente a los hombres. Yo declaro que no es lo que entra al cuerpo por la boca o llega a la mente por los ojos y los oídos lo que ensucia al hombre. El hombre tan solo se ensucia de originarse dentro de su corazón,
y que encuentra expresión en las palabras y acciones de estas personas impuras. ¿Acaso no sabes que es del corazón de donde provienen los malos pensamientos, los protervos proyectos de asesinato, robo y adulterio, juntamente con los celos, el orgullo, la ira, la venganza, los regaños y el falso testimonio? Estas son precisamente las cosas que ensucian al hombre y no el comer pan con las manos ceremonialmente sucias. Ya los comisados fariseos del Sanedrín en Jerusalén, convencidos de que había de arrestar a Jesús por blasfemia o porque se mofaba de la ley sagrada de los judíos, por eso intentaban enredarlo en discusiones sobre algunas de las tradiciones de los ancianos, las así llamadas leyes orales del país, para darle la oportunidad que las atacara. Sin importarles el hecho de que hubiera escasez de agua, estos judíos encadenados por las tradiciones no dejaban jamás de realizar el lavado ceremonial de las manos antes de cada comida. Era su creencia que es mejor morir que transgredir los mandamientos de los ancianos. Los espías hicieron esta pregunta porque sabían que Jesús había dicho: la salvación es asunto de corazón limpio más bien que de manos limpias. Pero estas creencias, cuando se vuelven parte de una religión, son difíciles de eliminar. Aún muchos años después de este día, el apóstol Pedro seguía siendo esclavo temeroso de muchas de estas tradiciones sobre la limpieza y la impureza, y finalmente se liberó mediante la experiencia de un sueño extraordinario y vivido. Todo esto se puede comprender mejor si se recuerda que estos judíos consideraban que comer sin lavarse las manos equivalía a comerciar con una prostituta, y ambas acciones eran igualmente castigables de excomunión. Así pues, eligió el maestro discutir y exponer la locura del entero sistema rabínico de reglas y reglamentaciones representado por la ley oral, las tradiciones de los ancianos, todas las cuales eran consideradas más sagradas y más obligatorias para los judíos que las enseñanzas mismas de las Escrituras. Y Jesús habló con menos reserva porque sabía que había llegado la hora en la que nada más podía hacer para prevenir una ruptura abierta de las relaciones con estos dirigentes religiosos. Gracias. Gracias, Mayrita. Puedes dejar de compartir y continúa Ketty. Y después Pepe. Sí. Listo. Las últimas palabras en la sinagoga. Durante esta reunión, después de los servicios, en el medio de las discusiones, uno de los fariseos de Jerusalén condujo ante Jesús a un joven perturbado, poseído por un espíritu rebelde y turbulento. Después de conducir a este mancebo demente ante Jesús, dijo: ¿qué puedes hacer tú por él, por semejante aflicción? ¿Puedes echar afuera a los diablos? Cuando el maestro contempló al joven, fue conmovido por la compasión y, señalando al muchacho que se le acercara, lo tomó de la mano y dijo: tú sabes quién soy, sal de él. Y yo ordeno a uno de tus semejantes leales que se asegure de que no vuelvas. Inmediatamente el joven se sintió normal y recobró su mente sana. Este es el primer caso en el que Jesús realmente echó a un espíritu malvado fuera de un ser humano. Todos los casos previos solo habían sido supuestamente poseídos por el diablo, pero este era un caso genuino de posesión demoníaca, tal como de cuando en cuando ocurría en aquellos días y hasta el día de Pentecostés, cuando el espíritu del Maestro fue derramado sobre toda la carne, haciendo por siempre imposible que estos focos rebeldes celestiales se aprovecharan de ciertos tipos inestables de seres humanos. Al mostrar el pueblo admiración, uno de los fariseos se puso de pie y acusó a Jesús de que podía hacer estas cosas porque estaba liado con los diablos, que admitía en el lenguaje mismo
que empleó para echar fuera a este diablo que se conocían. Y siguió diciendo que los instructores y dirigentes religiosos en Jerusalén habían decidido que Jesús realizaba todos sus así llamados milagros por el poder de Belcebú, el príncipe de los diablos. Dijo el fariseo: no os asociéis con este hombre, es socio de Satanás. Entonces dijo Jesús: ¿cómo puede Satanás echar afuera a Satanás? Un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer, ni una casa está dividida contra sí misma. Pronto cae en la desolación. Si una casa está dividida contra sí misma, pronto cae en la desolación. ¿Puede resistir el sitio una ciudad desunida? Si Satanás echa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿De qué manera, pues, puede perdurar su reino? Pero deberíais saber que nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y despojarlo de sus bienes, si antes no lo vence y lo ata. Así pues, si yo, por el poder de Belcebú, echo afuera los demonios, ¿por qué poder los echan vuestros hijos? Porque por eso ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los diablos, entonces el reino de Dios ha de veras venido sobre vosotros. Si no estuvierais cegados por el prejuicio y confundidos por el temor y el orgullo, fácilmente percibiríais que el que es más grande que los diablos está en vuestro medio. Me obligáis a declarar que el que no está conmigo está contra mí, que el que no cosecha conmigo lo dispersa todo a los cuatro vientos. Dejadme pronunciar una advertencia solemne a vosotros que presumís, con los ojos abiertos y con malicia premeditada, atribuir a sabiendas la obra de Dios a las acciones de los diablos. De cierto os digo, que todos vuestros pecados serán perdonados, aún todas vuestras blasfemias, pero la blasfemia deliberada y maligna contra Dios no os será perdonada, puesto que estos obreros persistentes de la iniquidad nunca buscarán ni recibirán perdón, son culpables del pecado de rechazar eternamente el perdón divino. Muchos entre vosotros habéis llegado este día a la bifurcación de los caminos. Habéis llegado al comienzo de la elección inevitable entre la voluntad del Padre y los caminos autoelegidos de las tinieblas. Así como vosotros elegís ahora, así seréis con el tiempo. Debéis hacer bueno el árbol y bueno su fruto, o de lo contrario, el árbol será corrupto y corrupto su fruto. Yo declaro que el reino eterno de mi Padre, el árbol se conoce por sus frutos. Pero algunos entre vosotros que sois como víboras, ¿cómo podéis, habiendo ya elegido el mal, dar buenos frutos? Después de todo, por vuestra boca habla la abundancia del mal en vuestro corazón. Entonces otro fariseo se puso de pie diciendo: Maestro, querríamos que nos dieses un signo predeterminado con que todos estemos de acuerdo que estableces tu autoridad y derecho de enseñar. ¿Estás de acuerdo con este arreglo? Y cuando Jesús escuchó esto, dijo: esta generación incrédula y buscadora de signos desea un portento, pero ningún signo se os dará excepto el que ya tenéis, el que veréis cuando el Hijo del Hombre parta de entre vosotros. Y cuando hubo terminado de hablar, sus apóstoles lo rodearon y lo condujeron fuera de la sinagoga. En silencio se dirigieron con él a la casa de Betsaida. Todos estaban sorprendidos y un tanto atemorizados por el repentino cambio de las tácticas de enseñanza del maestro. No estaban acostumbrados para nada a verle actuar de esa forma tan militante. Gracias. El sábado por la tarde. Una y otra vez Jesús había hecho añicos las esperanzas de sus apóstoles. Repetidamente había destruido sus expectativas más ansiadas.
pero ningún periodo de desilusión ni temporada de pesadumbre igualó jamás a la que ahora estaban sufriendo. Además, esta vez a la depresión se mezclaba el temor por su propio bienestar. Estaban todos sorprendidos y asombrados por la deserción tan repentina y completa de la plebe. Al mismo tiempo, también los desconcertaba y asustaba un tanto la audacia completa de la audacia inesperada y la determinación atractiva exhibidas por los fariseos que habían venido de Jerusalén. Pero más que nada estaban pasmados por el repentino cambio en las tácticas de Jesús. Bajo circunstancias ordinarias se habrían alegrado de la aparición de esta multitud más militante, pero apareciendo como había aparecido, juntamente con tantas otras cosas inesperadas, se sorprendieron. Como si todo esto fuera poco, cuando llegaron a casa, Jesús se negó a comer. Se aisló durante horas en uno de los cuartos de arriba. Era casi la medianoche cuando Joab, el líder de los evangelistas, volvió e informó que un tercio de sus asociados habían desertado. A lo largo de toda esa noche fueron y vinieron discípulos leales, trayendo la noticia de que el cambio de actitud hacia el maestro era general en Capernaum. Los dirigentes de Jerusalén no vacilaron en alimentar este sentimiento de desafecto y de fomentar de todas las formas posibles el movimiento de abandono de Jesús y de sus enseñanzas. Durante estas horas difíciles, las 12 mujeres se encontraban reunidas en la casa de Pedro. Estaban atormentadas sobremanera, pero ninguna de ellas se salvó. Poco después de la medianoche, Jesús bajó de la habitación del piso superior y se detuvo entre los 12 y sus asociados, unos 30 en total. Dijo: reconozco que este cernido del reino os preocupa, pero es inevitable. Sin embargo, después de toda la enseñanza que habéis recibido, ¿había alguna buena razón para que protestarais con mis palabras? ¿Por qué estáis llenos de miedo y consternación al ver que el reino está liberándose de estas multitudes poco convencidas, estos discípulos que caían a medio? ¿Por qué os apenáis mientras surge un nuevo día para la gloria renovada de las enseñanzas espirituales del reino del cielo? Si encontráis difícil soportar esta prueba, ¿qué haréis cuando el Hijo del Hombre deba retornar al Padre? ¿Cuándo y cómo os prepararéis para el tiempo en que yo ascienda al lugar del que vine a este mundo? Amados míos, débiles, debéis recordar que es el Espíritu el que da la vida. La carne y todo lo que le pertenece es de poco provecho. Las palabras que yo he dicho a vosotros son espíritu y vida. Estad de buen ánimo, no os he abandonado. Muchos se ofenderán por las palabras claras de estos días. Ya habéis vosotros oído que muchos de mis discípulos me han dado la espalda, ya no caminan conmigo. Desde el comienzo yo sabía que estos creyentes a medias quedarían por el camino. ¿Acaso no os elegí a vosotros 12 y os separé como embajadores del reino? Ahora, en circunstancias como estas, ¿queréis desertar vosotros también? Que cada uno de vosotros contemple su propia fe, porque uno de vosotros corre grave peligro. Cuando Jesús hubo terminado de hablar, Simón Pedro dijo: sí, Señor, estamos apesadumbrados y perplejos, pero jamás te abandonaremos. Tú nos has enseñado las palabras de la vida eterna. Hemos creído en ti y te hemos seguido todo este tiempo. No te volveremos la espalda, porque sabemos que eres enviado de Dios. Y cuando Pedro terminó de hablar, todos ellos en total acuerdo bajaron la cabeza en signo de aprobación de su promesa de lealtad. Entonces Jesús dijo: id a descansar, porque se aproximan épocas de mucho trabajo para nosotros. Se están acercando días muy activos. Ok, mil gracias, Pepe. Vamos entonces a leer el 154, entonces les repito. Arranca 0 y 1 Samuel, 2 Paulita, 3 Ricardo, 4 Luis Villamizar, 5 Marcelino, 6 Flor y 7 Laurita. ¿Ok? Entonces, Samuel, puedes iniciar, por favor.
Y por favor, no se me alejen mucho del micrófono, Pepe, porque a lo último se te fue la voz. Te fuiste alejando y se iba bajando el sonido, ¿ok? Listo. Documento 154, los últimos días en Capernaum. En la memorable noche del 30 de abril, mientras Jesús decía palabras de consuelo y valor a sus deprimidos y perplejos discípulos, se estaba celebrando en Tiberias un concilio entre Herodes, Antipas y un grupo de comisionados especiales que representaban al Sanedrín de Jerusalén. Estos escribas y fariseos instaron a Herodes a que arrestara a Jesús. Hicieron todo lo posible por convencerlo de que Jesús inflamaba la plebe, incitándola a la oposición y aún a la rebelión. Pero Herodes se negó a tomar acción contra él como delincuente político. Los consejeros de Herodes le habían informado correctamente sobre el episodio al otro lado del lago, cuando la multitud quiso proclamar rey a Jesús y como él rechazó esa propuesta. Uno de los miembros de la familia oficial de Herodes, Chuza, cuya esposa pertenecía al cuerpo de servicio de mujeres, le había informado de que Jesús no se proponía entrometerse en los asuntos del gobierno terrestre, que tan solo le interesaba el establecimiento de la hermandad espiritual de sus creyentes, hermandad que llamaba el reino del cielo. Herodes confiaba en los informes de Chuza, tanto que se negó a interferir en las actividades de Jesús. En ese momento también influía en la actitud de Herodes hacia Jesús su temor supersticioso de Juan el Bautista. Herodes era uno de esos judíos apóstatas que, aunque nada creía, a todos le temía. Tenía la conciencia manchada por haber dispuesto la muerte de Juan y no quería enmarañarse en estas intrigas contra Jesús. Conocía muchos casos de enfermedad que habían sido aparentemente curados por Jesús y lo consideraba un profeta o un fanático religioso relativamente inocuo. Al amenazar los judíos que informarían a César de que él protegía a un traidor, Herodes los echó de la cámara del concilio. Así quedaron pues estos asuntos por una semana, durante la cual Jesús preparó a sus seguidores para la dispersión inminente. Era el número 1, una semana de asesoría. Desde el 1 hasta el 17 de mayo, Jesús sostuvo consultas íntimas con sus seguidores en la casa de Zebedeo. Solo los discípulos probados y de confianza fueron admitidos a estas conferencias. En esta época, solo había unos 100 discípulos con suficiente fuerza moral para enfrentarse valerosamente a la oposición de los fariseos y declarar abiertamente su adhesión a Jesús. Con este grupo celebró sesiones por la mañana, por la tarde y por la noche. Todas las tardes se reunían junto al mar pequeños grupos de interesados y algunos de los evangelistas o apóstoles conversaban con ellos. Estos grupos pocas veces llegaban a ser más de 50. El viernes de esta semana, los dirigentes de la sinagoga de Capernaum tomaron acción oficial al cerrar la casa de Dios a Jesús y a todos sus seguidores. Esta acción fue tomada por instigación de los fariseos de Jerusalén. Y Jairo presentó su renuncia como rector principal
aliándose abiertamente con Jesús. La última reunión junto al mar se celebró el sábado 7 de mayo por la tarde. Jesús dirigió la palabra a menos de 150 personas reunidas en esa oportunidad. Este sábado por la noche marcó el punto más bajo de la corriente de popularidad de Jesús y de sus enseñanzas. Desde allí en adelante hubo un aumento constante, lento, pero más saludable y sólido, de sentimiento favorable. Se iba formando un grupo nuevo de seguidores construidos sobre cimientos más sólidos de fe espiritual y verdadera experiencia religiosa. Ya se habían terminado definitivamente esa etapa más o menos mixta y comprometida de transición entre los conceptos materialistas del reino mantenidos por los seguidores del Maestro y los conceptos más ideales y espirituales enseñados por Jesús. De este modo, en adelante, se proclamó más abiertamente el Evangelio del Reino en su alcance más amplio y en sus vastas implicaciones espirituales. Mil gracias, Samuel. Puedes dejar de compartir. Continúa Paulita. Y después Ricardo. ¿Ya se escucha bien? Sí, señora. A ver, ¿me avisan cuando aparezca, por favor? Ya. Una semana de descanso. El domingo 8 de mayo del año 29 después de Jesucristo, en Jerusalén, el Sanedrín aprobó un decreto que cerraba todas las sinagogas de Palestina a Jesús y a sus seguidores. Esta fue una nueva usurpación de autoridad sin precedentes por parte del Sanedrín de Jerusalén. Hasta ese momento, cada sinagoga existía y funcionaba como una congregación independiente de creyentes bajo el mando y dirección de su propio consejo de rectores. Solo las sinagogas de Jerusalén se habían sometido a la autoridad del Sanedrín. Esta sumaria acción del Sanedrín motivó la renuncia de 5 de sus miembros. Se despacharon inmediatamente 100 mensajeros para transmitir y hacer cumplir este decreto. El corto espacio de 2 semanas, todas las sinagogas de Palestina se plegaron a este manifiesto del Sanedrín, a excepción de la de Hebrón. Los rectores de la sinagoga de Hebrón se negaron a reconocer la jurisdicción del Sanedrín sobre su consejo directivo. Esta negación a someterse al decreto de Jerusalén se basaba en el punto de vista de la autonomía de la congregación más que en una simpatía por causa de Jesús. Poco tiempo después, la sinagoga de Hebrón fue destruida por un incendio. Ese mismo domingo por la mañana, Jesús decretó una semana de vacaciones, ungiendo a todos sus discípulos que retornaran a sus hogares o fueran a visitar a sus amigos para descansar sus almas atribuladas y decir palabras de aliento a sus seres queridos. Dijo: idos a casa para buscar esparcimiento o pescar, mientras oráis por la expansión del reino. Esta semana de descanso permitió a Jesús visitar a muchas familias y a grupos junto al mar. También fue a pescar con David Zebedeo en varias ocasiones, y aunque permaneció a solas buena parte del tiempo, 2 o 3 de los más fieles mensajeros de David Zebedeo le vigilaron constantemente, velando por la seguridad de Jesús de acuerdo con las órdenes precisas de su jefe.
No hubo enseñanza pública de ningún tipo durante esta semana de descanso. Fue esta la semana en la que Natael y Santiago Zebedeo sufrieron una enfermedad bastante grave. Durante 3 días y 3 noches estuvieron agudamente afligidos por un doloroso disturbio digestivo. Durante la tercera noche, Jesús envió a Salomé, la madre de Santiago, a que descansara mientras él ministraba a sus apóstoles dolientes. Por supuesto, Jesús podría haber curado instantáneamente a estos 2 hombres, pero no era este el método de elección del Hijo ni del Padre para tratar estas dificultades y aflicciones comunes de los hijos del hombre en los mundos evolucionarios del tiempo y el espacio. Jesús no recurrió ni siquiera una vez a lo largo de su pletórica vida en la carne a ministraciones sobrenaturales para con los miembros de su familia terrestre o para beneficio de uno de sus seguidores inmediatos. Es necesario enfrentar las dificultades del universo y aprender a salvar los obstáculos planetarios como parte del entrenamiento por medio de la experiencia provista para el crecimiento y el desarrollo, el perfeccionamiento progresivo del alma evolutiva de las criaturas mortales. Perdón. La espiritualización del alma humana requiere una experiencia íntima del proceso educacional que significa resolver una amplia gama de problemas universales reales. La naturaleza animal y las formas más bajas de las criaturas volitivas no progresan favorablemente en un ámbito fácil. Las situaciones problemáticas combinadas con los estímulos del esfuerzo conspiran para producir estas actividades de la mente, el alma y el espíritu que contribuyen poderosamente al logro de objetivos valiosos de progresión mortal y al alcance de niveles más altos de destino espiritual. Gracias. Gracias, Pablito. Richard, te voy a pedir un favor, ¿puedes repetir el 2.5, que es importantísimo? Claro. Es necesario enfrentar las dificultades del universo y aprender a salvar los obstáculos planetarios como parte del entrenamiento por medio de la experiencia, provista para el crecimiento y desarrollo, el perfeccionamiento progresivo del alma evolutiva de las criaturas mortales. La espiritualización del alma humana requiere una experiencia íntima del proceso educacional que significa resolver una amplia gama de problemas universales reales. La naturaleza animal y las formas más bajas de las criaturas volitivas no progresan favorablemente en un ambiente fácil. Las situaciones problemáticas combinadas con los estímulos del esfuerzo conspiran para producir esas actividades en la mente, el alma y el espíritu, que contribuyen poderosamente al logro de objetivos valiosos de progresión mortal y al alcance de niveles más altos del destino espiritual. ¿Sí? Sí, continúa ahora sí. Ahí va. Ok, 3. La segunda reunión en Tiberias. ¿Es Tiberias? Tiberias. La segunda reunión en Tiberias. El 16 de mayo se convocó la segunda reunión de las autoridades de Jerusalén con Herodes Antipas en Tiberias. Perdón. Le falta la tilde ahí, pero es Tiberias. Tiberias. Estaban presentes los líderes religiosos y políticos de Jerusalén. Los líderes judíos pudieron informar a Herodes que prácticamente todas las sinagogas de Galilea y Judea ya habían cerrado sus puertas a las enseñanzas de Jesús. Nuevamente intentaron convencer a Herodes que mandara a arrestar a Jesús.
pero él nuevamente se negó a hacerlo. Sin embargo, el 18 de mayo, Herodes aprobó un plan que permitía que las autoridades del Sanedrín arrestaran a Jesús y lo llevaran a juicio en Jerusalén, acusado de infracciones religiosas, siempre y cuando el gobernador romano de Judea estuviera de acuerdo. Mientras tanto, los enemigos de Jesús se dedicaron activamente a correr el rumor por toda la Galilea de que Herodes se había vuelto hostil a Jesús y que tenía la intención de exterminar a todos los que creyeran en sus enseñanzas. La noche del sábado 21 de mayo llegó a Tiberías la noticia de que las autoridades civiles de Jerusalén no objetaban el acuerdo entre Herodes y los fariseos, en el sentido de que se arrestara a Jesús y se lo llevaran a Jerusalén para juzgarlo ante el Sanedrín. Acusado de burlarse de las leyes sagradas de la nación judía, por consiguiente, justo antes de la medianoche de ese día, Herodes firmó el decreto que autorizaba a los oficiales del Sanedrín a arrestar a Jesús dentro de los dominios de Herodes y a llevarlo por la fuerza a Jerusalén para someterlo a juicio. Gran presión de muchos lados fue ejercida sobre Herodes antes de que éste consintiera en otorgar este permiso. Y él bien sabía que Jesús no podía esperar un juicio imparcial ante sus encarnizados enemigos de Jerusalén. Mil gracias. Gracias. Puede dejar de compartir y continúa Luisito. ¿Ya lo vemos? Ya. Cuatro. El sábado por la noche en Cafarnaúm. Este mismo sábado por la noche se reunió en la sinagoga de Capernaúm un grupo de 50 ciudadanos sobresalientes para discutir la cuestión candente del momento. ¿Qué hemos de hacer con Jesús? Hablaron y discutieron hasta después de la medianoche, pero no pudieron encontrar un terreno común para el acuerdo. Aparte de unas pocas personas que se inclinaban a creer que Jesús tal vez fuera el Mesías, al menos un santo varón o tal vez un profeta, la asamblea estaba dividida en 4 grupos casi iguales que sostenían respectivamente los siguientes puntos de vista sobre Jesús. 1, que era un fanático religioso iluso e inocuo. 2, que era un agitador peligroso y alevoso capaz de incitar a la rebelión. 3, que estaba aliado con los diablos, que podía aún ser un príncipe de los diablos. 4, que estaba fuera de sí, que estaba loco, mentalmente desequilibrado. Mucho se habló sobre Jesús, mucho se habló sobre el que Jesús predicaba doctrinas con efecto perturbador sobre la gente común. Sus enemigos sostenían que sus enseñanzas no eran prácticas, que se correría el peligro de una desintegración total si todo el mundo decidiera esforzarse honestamente por vivir de acuerdo con sus ideas. Y los hombres de muchas generaciones subsiguientes han dicho las mismas cosas. Muchos hombres inteligentes y con buenas intenciones, aún en las edades más esclarecidas de estas revelaciones, sostienen que no se podría haber construido la civilización moderna sobre las enseñanzas de Jesús. Y en parte tienen razón. Todos estos descreídos olvidan que se podría haber construido una civilización mucho mejor sobre sus enseñanzas y que alguna vez así se hará. Este mundo no ha intentado nunca llevar a cabo seriamente y en gran escala las enseñanzas de Jesús, a pesar de los muchos intentos semi-entusiastas por seguir las doctrinas del así llamado cristianismo. Mil gracias, Luisito. Puedes dejar de compartir y continúa Marcelino. ¿Lo alcanzan a leer? Sí, señor. Correcto. Sección 5. El memorable domingo por la mañana. El 22 de mayo fue un día memorable en la vida de Jesús. Este domingo por la mañana, antes del amanecer, uno de los mensajeros de David llegó de gran prisa de Tiberías, trayendo la noticia de que Herodes había autorizado, o estaba a punto de autorizar,
el arresto de Jesús por parte de los oficiales del Sanedrín. Al recibir la noticia de este peligro inminente, David Zebedeo despertó a sus mensajeros y los envió a todos los grupos locales de discípulos, llamándolos para un concilio de emergencia a las 7 de esa misma mañana. Cuando la cuñada de Judá, hermano de Jesús, escuchó este informe alarmante, rápidamente pasó la noticia a todos los de la familia de Jesús que vivían cerca, convocándolos a la casa de Zebedeo. En respuesta a este llamado de urgencia, pronto se congregaron María, Santiago, José, Judá y Ruth. En esta reunión temprana por la mañana, Jesús impartió sus instrucciones de despedida a los discípulos reunidos, o sea, que se despidió de ellos por el momento, porque bien sabía que pronto serían dispersados de Capernaum. Les instó a que buscaran a Dios para que los guiara y que llevaran a cabo la obra del reino sin temer las consecuencias. Los evangelistas debían laborar como mejor les pareciera hasta el momento en que se los llamara. Seleccionó a 12 entre los evangelistas para que lo acompañaran. Ordenó a los 12 apóstoles que permanecieran con él, pasara lo que pasara. Instruyó a las 12 mujeres que permanecieran en la casa de Zebedeo y en la casa de Pedro hasta que él enviara por ellas. Jesús aprobó que David Zebedeo continuara con el servicio de mensajeros por todo el país, y David, al despedirse del maestro, dijo: Maestro, sal y haz tu obra. No te dejes atrapar por los fanáticos y no dudes que los mensajeros estarán siempre a tu alcance. Mis hombres no te perderán nunca de vista y por su intermedio estarás informado sobre el progreso del reino en otras regiones y por ello sabremos nosotros de ti. Nada puede ocurrirme que interfiera con este servicio, porque he nombrado líderes sustitutos en primero, segundo y aún tercer término. No soy instructor ni predicador, pero mi corazón me exige que haga esto y nadie podrá disuadirme. A eso de las 7:30 de esta mañana dio comienzo Jesús a su discurso de despedida a casi 100 creyentes que se apiñaban en el interior de la casa para escucharlo. Era esta una ocasión solemne para todos los presentes, pero Jesús parecía estar especialmente alegre. Había vuelto a ser él mismo. La seriedad de las últimas semanas había desaparecido y los inspiró con palabras de fe, esperanza y valor. Mil gracias, Marcelino. Puedes dejar de compartir y continúa Flor. Okay. Me dicen cuando se oye bien. Se oye bien y ya va a salir. Ya. Ok. Llega la familia de Jesús. Eran aproximadamente las 8 de la mañana de ese domingo cuando 5 miembros de la familia terrenal de Jesús llegaron al lugar en respuesta al llamado urgente de la cuñada de Judá. De todos los parientes en la carne, solo Ruth creía constantemente y de todo corazón en la divinidad de su misión en la tierra. Judá, Santiago y aún José todavía mantenían mucha de la fe de Jesús, pero habían permitido que el orgullo interfiriera con su mejor criterio y sus verdaderas inclinaciones espirituales. María estaba igualmente dividida entre el amor y el temor, entre el amor materno y el orgullo familiar. Aunque las dudas le atormentaban, no podía olvidar del todo la visita de Gabriel antes del nacimiento de Jesús. Los fariseos habían intentado persuadir a María de que Jesús estaba fuera de sí, demente. La urgían a que fuera a verlo con sus hijos, a que tratara de disuadirlo de sus esfuerzos de enseñanza pública. Aseguraban a María que la salud de Jesús estaba a punto de quebrantarse y que si se le permitía seguir por ese camino, el deshonor y la ignominia terminarían por caer sobre la familia entera. Así pues, cuando la cuñada de Judá trajo la noticia, los 5 partieron inmediatamente a la casa de Zebedeo
pues se encontraban todos juntos en casa de María, donde se habían reunido con los fariseos la noche anterior. Habían conversado con los líderes de Jerusalén hasta muy entrada la noche, y todos ellos estaban más o menos convencidos de que Jesús desde hacía un tiempo actuaba de forma extraña. Aunque Ruth no encontraba explicaciones para todos sus actos, insistió que Jesús había sido siempre recto para con su familia y se negó a participar en el plan de disuadirlo a continuar con su obra. Camino a la casa de Zebedeo, hablaron de estas cosas y decidieron tratar de persuadir a Jesús que se volviera con ellos, porque, según dijo María, sé que puede influenciar a mi hijo si él regresa a casa y me escucha. Santiago y Judá habían oído rumores sobre el plan de arrestar a Jesús y llevarlo a Jerusalén para juzgarlo. También temían por su propia seguridad. No se habían preocupado gran cosa mientras Jesús gozó de popularidad, pero al volverse el pueblo de Capernaum y los líderes de Jerusalén repentinamente contra él, empezaron a sentir agudamente la presión de la supuesta ignominia de su posición comprometida. Pensaban, pues, encontrarse con Jesús, apartarse con él e instarlo a que regresara con ellos a la casa. Tenían decidido asegurarle que olvidarían su abandono, que olvidarían y le perdonarían todo, siempre y cuando él desistiera de la tontería de predicar una nueva religión que tan solo le ocasionaría problemas y desencadenaría el oprobio sobre su familia. A todo esto Ruth solo decía: le diré a mi hermano que pienso que es un hombre de Dios y que espero que esté dispuesto a morir antes que permitir que estos malvados fariseos pongan fin a su predicación. José prometió que vigilaría a Ruth mientras los demás argumentaban con Jesús. Cuando llegaron a la casa de Zebedeo, Jesús estaba en medio de su discurso de despedida a los discípulos. Trataron de entrar, pero la gente estaba tan apiñada que fue imposible. Terminaron por instalarse en la terraza de atrás y pasar la voz de persona a persona hasta que finalmente Simón Pedro le susurró la nueva a Jesús, interrumpiendo su discurso para este fin y diciéndole: he aquí que tu madre y tus hermanos están afuera y ansían hablar contigo. No se le había ocurrido a su madre cuán importante era este mensaje de despedida a sus seguidores. Tampoco sabía ella que dicho discurso podía ser interrumpido en cualquier momento por la llegada de sus aprehensores. Ella realmente pensó que, después de tan prolongada aparente desaveniencia, habiendo ella y sus hermanos tenido la benevolencia de acudir donde él, Jesús interrumpiría inmediatamente su discurso para reunirse con ellos en cuanto se enterara que lo estaban esperando. Fue este otro de esos casos en los que su familia terrestre no podía comprender que él debía ocuparse de los asuntos de su padre. Así pues, María y sus hermanos se sintieron profundamente heridos cuando, a pesar de que interrumpió su discurso para recibir el mensaje, en vez de salir corriendo a su encuentro, levantó su voz melodiosa para decir: decid a mi madre y a mis hermanos que no teman por mí. El Padre que me envió a este mundo no me abandonará, tampoco sufrirá mi familia daño alguno. Decidles que tengan coraje y que confíen en el Padre del reino. Pero después de todo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y abriendo los brazos a todos los discípulos reunidos en la sala, dijo: yo no tengo madre, yo no tengo hermanos. Contemplad a mi madre y a mis hermanos, puesto que el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi madre, mi hermano y mi hermana. Al oír estas palabras, María cayó desmayada en brazos de Judá. La llevaron al jardín para reanimarla después, mientras Jesús articulaba las palabras finales de su mensaje de despedida. Quiso ir entonces a conferenciar con su madre y sus hermanos. Pero llegó un mensajero urgente de Tiberías trayendo la noticia de que ya venían los oficiales del Sanedrín con permiso para arrestar a Jesús y llevarlo a Jerusalén. Andrés recibió este mensaje e, interrumpiendo a Jesús, se lo transmitió. Andrés no recordaba que David había apostado unos 25 centinelas alrededor de la casa de Zebedeo para que nadie pudiera sorprenderlos. Por eso preguntó a Jesús qué debían hacer. El maestro permaneció de pie
callado, mientras su madre, habiendo oído las palabras, yo no tengo madre, se estaba recuperando del golpe en el jardín. En ese preciso instante, una mujer en la sala se puso de pie y exclamó: bendito sea el vientre que te dio a luz y benditos sean los pechos que te amamantaron. Jesús se volvió por un momento de su conversación con Andrés para responder a esta mujer diciendo: no, más bien bendito es aquel que escucha la palabra de Dios y se atreve a obedecerla. María y los hermanos de Jesús pensaban que Jesús no los comprendía, que había perdido el interés en ellos, sin darse cuenta que eran ellos los que no comprendían a Jesús. Jesús comprendía plenamente cuán difícil era para los hombres romper con su pasado. Sabía cómo gana el predicador a los seres humanos con su elocuencia, cómo responde la conciencia al llamado emocional, así como la mente responde a la lógica y a la razón. Pero también sabía cuánto más difícil es persuadir a los hombres a que deshereden el pasado. Es por siempre verdad que todos los que piensan que son mal comprendidos o que no son apreciados tienen en Jesús un amigo comprensivo y un consejero compasivo. Él había advertido a sus apóstoles que los enemigos de un hombre pueden estar en su propia casa, pero apenas si se había percatado cuán cerca estaba esta predicción en su propia experiencia. Jesús no abandonó a su familia terrenal para hacer el trabajo de su Padre. Ellos lo abandonaron a él. Más tarde, después de la muerte y resurrección del Maestro, cuando Santiago se relacionó con el primitivo movimiento cristiano, sufrió inconmensurablemente por no haber sabido disfrutar esta asociación anterior con Jesús y sus discípulos. Al pasar por estos acontecimientos, Jesús eligió ser guiado por el conocimiento limitado de su mente humana. Deseó pasar la experiencia con sus asociados como un ser humano y nada más. En la mente humana de Jesús estaba la intención de ver a su familia antes de irse. No quiso interrumpir su discurso porque no deseaba transformar este primer encuentro después de tan larga separación en un espectáculo público. Tenía la intención de terminar su discurso y luego reunirse con ellos antes de partir, pero este plan fue frustrado por la conspiración de los acontecimientos que siguieron inmediatamente. La urgencia de su huida se acrecentó por la llegada a la puerta de atrás de la casa de Zebedeo con un grupo de mensajeros de David. La conmoción producida por estos hombres asustó a los apóstoles, que pensaron que ya llegaban los aprehendedores y, temiendo un arresto inmediato, salieron deprisa por la puerta de adelante, hacia la barca que estaba esperando. Y todo esto explica por qué Jesús no vio a su familia que estaba esperando en la terraza de atrás. Pero sí dijo David Zebedeo al subir a la barca en rápida huida: diles a mi madre y a mis hermanos que agradezco su venida y que tenía la intención de verlos. Adviérteles que no se ofendan, sino más bien que traten de buscar el conocimiento de la voluntad de Dios y de obtener la gracia y el coraje para hacer esa voluntad. Mil gracias, Flor. Puedes dejar de Muchas compartir gracias. y continúa Laurita. Sí. ¿Ya se ve? Ya. Numeral 7. La apresurada huida. Así pues, la mañana de este domingo 22 de mayo del año 29 después de Jesucristo, Jesús se embarcó con sus 12 apóstoles y los 12 evangelistas, huyendo apresuradamente de los oficiales del Sanedrín que se dirigían a Betsaida, con el permiso de Herodes Antipas para arrestarlo y llevarlo a Jerusalén, donde lo juzgarían porque había sido acusado de blasfemia y de otras contravenciones a las leyes sagradas de los judíos. Eran casi las 8:30 de esta hermosa mañana cuando estos 25 se sentaron en la barca y remaron hacia la costa oriental del mar de Galilea. Según a la barca del maestro, una embarcación más pequeña, seguía a la barca del maestro una embarcación más pequeña que contenía a 6 de los mensajeros de David,
quienes tenían instrucciones de mantenerse en contacto con Jesús y sus asociados y asegurarse de que la información de sus andanzas y de su seguridad se transmitiera regularmente a la casa de Zebedeo en Betsaida, que había servido como cuartel general de la obra del reino durante cierto tiempo. Pero Jesús no se albergaría nunca más en la casa de Zebedeo. De aquí en adelante, por el resto de su vida en la tierra, el maestro verdaderamente no tendría dónde recostar su cabeza. Ya no tenía ni siquiera la semejanza de una morada establecida. Remaron hasta cerca de la aldea de Queresa, confiaron la barca a los cuidados de amigos y comenzaron las peregrinaciones de este último año memorable en la vida del maestro en la tierra. Permanecieron cierto tiempo en los dominios de Felipe, yendo de Queresa a Cesarea de Filipo, y de ahí camino hacia la costa de Fenicia. La multitud permaneció alrededor de la casa de Zebedeo, observando estas dos embarcaciones que navegaban por el lago hacia la orilla oriental. Ya estaban bien alejados cuando llegaron los oficiales de Jerusalén buscando a Jesús. Se negaban a creer que se les había escapado, y mientras Jesús y sus asociados estaban viajando hacia el norte por Betania, los fariseos y sus asistentes pasaron casi una semana entera buscándole en vano en las cercanías de Capernaum. La familia de Jesús volvió a su casa en Capernaum, y ahí pasaron casi una semana hablando, discutiendo y orando. Estaban llenos de confusión y consternación. No pudieron tranquilizarse hasta el jueves por la tarde, cuando volvió Ruth de visitar a la casa de Zebedeo y les dijo que había oído de David que su padre hermano estaba a salvo y en buena salud, abriéndose camino hacia la costa de Fenicia. Mil gracias, Laurita. Puedes dejar de compartir. Bueno, mis queridos amigos, como ven, la clase de hoy era muy cortica. Sin embargo, tenemos varios anuncios que quiero hacerles. Lo primero es recordarles que la próxima semana es el cierre. Estaremos de vacaciones del 14 de diciembre hasta el 18 de enero, que retomaremos nuestras clases. Hoy con el envío de la grabación les voy a enviar el trabajo que mandó Javier Martínez sobre los otorgamientos. Voy a enviarles también unos materiales de los que teníamos nosotros, de los que usamos para los estudiantes nuevos y que ya pasaron por el departamento de maquillaje de Paulita y Flor. Quiero pedirles oraciones por nuestros hermanos de Perú, de Lima, que están en el Congreso, para que sea muy fructífero. Lo mismo la grabación de la conferencia, espero subirla este fin de semana, si me llega, o si no, lunes. Me la mandaron desde hace 2 días y por problemas con los aviones no me la han entregado, pero yo me imagino que todavía me están entregando sobre el fin de semana. Por último, quiero invitarlos a que vean una de las publicaciones que hice, una de las últimas en la Ruta de la Seda de la Fundación LaRouche, de lo que está pasando en la economía y en la política mundial, porque nos atañe a todos, algo que no podemos nosotros dejar de lado. Les recomiendo que hagan el seguimiento y que pidamos a Dios para que los líderes del mundo realmente se preocupen por las cosas que son importantes, por colaborar y por el bienestar del planeta en lugar de andar cazando peleas. Les agradezco mucho su tiempo y entonces quedamos así. Recordemos que la semana entrante es el foro y espero poderlos tener a todos para la despedida, ¿ok? Que pasen una buena noche y mil gracias por tu tiempo. Muchas gracias a todos. Es un placer como siempre verlos, me encanta.